hora de nuestro primer invitado, en nuestra primera emisión de Red Más Noticias. Estuvieron haciendo gira, visita por los Estados Unidos, varios empresarios, miembros del gabinete, y además estamos muy pendientes porque ya está lista la propuesta que se va a presentar en esta legislatura de lo que va a ser esta nueva reforma tributaria o de inversión social, como la ha llamado el gobierno. Ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, como siempre un placer tenerlo acá en Red Más Noticias. Buenos días. Muy buenos días, Jenner. Un saludo a usted y a todos los televidentes de Red Más. ¿Cómo nos fue en esta gira por los Estados Unidos, en Nueva York, en Washington? ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo nos están viendo desde los Estados Unidos con miras a esta reforma de inversión social que se avecina? Yo creo que fue muy positiva la visita y fue muy positiva porque enviamos un mensaje a los inversionistas de infraestructura, a los inversionistas de endeudamiento del exterior en Colombia. Y hubo también un mensaje de parte de ellos hacia Colombia. Siguen interesados en invertir en nuestro país. Ven con mucha satisfacción lo que se viene construyendo en el proyecto de inversión social. Entienden perfectamente que Colombia ha enfrentado con valentía, pero también con muchos recursos el impacto de esta pandemia. Son conscientes además que Colombia sigue teniendo las mismas oportunidades que tenía anteriormente y que naturalmente va a ser muy importante las perspectivas de crecimiento de la economía, pero ven con más optimismo incluso de que los datos que nosotros tenemos en el marco fiscal de mediano plazo, la perspectiva de crecimiento para Colombia. Fue muy valioso que el sector privado estuvo presente también en esas reuniones, el sector privado colombiano, y que ellos de viva voz le contaron a los inversionistas internacionales lo que está sucediendo en Colombia. ¿Y esta gira, ministro, se debe a las recientes decisiones de las calificadoras o ya estaba planeada desde antes? Estaba planeada desde antes, Jenny, estaba planeada desde hace casi un mes, porque nosotros somos conscientes de que en este momento necesitamos, para reactivar aún más la economía, atraer inversión. Tuvimos reunión con el American Chamber of Commerce, también tuvimos reunión con el US Colombia Business Council, con Council of the Americas, con muchos empresarios, decenas de empresarios que ya están invirtiendo en Colombia y varios de ellos incluso anunciaron que van a seguir haciendo inversión en nuestro país de aquí en adelante. Pues esa es una buena noticia. Uno de los reclamos que siempre ha venido haciendo el presidente Iván Duque ante las decisiones de las calificadoras es que, bueno, estamos en pandemia, no nos pueden medir como a todos los otros países cuando Colombia está en una situación, por supuesto, bien complicada. Ese ambiente, ¿usted cómo lo notó? ¿Está claro, es entendible que estamos en una situación difícil en nuestro país? Ellos se dieron cuenta que como resultado del impacto de la pandemia, Colombia tuvo que casi que multiplicar por 3 el déficit fiscal en el año 2020 y que tuvo que hacer inversiones, por ejemplo, para la vacunación, tuvo que hacer inversiones para mitigar el impacto en empleo de la pandemia misma, tuvo que hacer inversiones para las líneas de garantía, de crédito, para los subsidios a la nómina. Y eso elevó el déficit y elevó la deuda pública. Siendo conscientes de ello, también recomiendan, y por eso fue tan valioso la presentación del proyecto de inversión social, cómo lograr de aquí en adelante una sostenibilidad en las finanzas públicas y una sostenibilidad desde lo social, que son ambos requisitos sine qua non para que Colombia crezca más. Pues hablemos, ministro, de ese proyecto entonces que se va a presentar, de lo que se va a conocer como la reforma de inversión social, porque además de presentarla, por supuesto, en los Estados Unidos, pues yo quiero que usted nos cuente un poco cómo fue esa concertación a nivel nacional, que fue bien importante por todos los territorios de nuestro país. Hemos dedicado casi un mes y medio a construir consensos. Este país necesita construir consensos. Hemos hecho 6 foros en distintas regiones de Colombia, 4 foros virtuales con el Congreso de la República. Abrimos una plataforma para que el ciudadano pudiera poner ideas y fueron miles de ideas las que recibimos. Yo creo que eso ha sido muy importante y yo creo que la coincidencia central es que el proyecto tiene que buscar dar una respuesta desde lo social, atender ese reclamo de los jóvenes que dicen yo quiero tener una oportunidad para acceder a la educación superior de forma gratuita. Por eso el proyecto contempla y debe contemplar una matrícula cero para los más vulnerables. También el sueño de muchas personas de recuperar su empleo, de los jóvenes de tener la primera oportunidad o una segunda oportunidad en materia de empleo. También tiene que contemplar el apoyo al micro, al pequeño empresario, que es el grueso de nuestro tejido empresarial, que necesita hoy un subsidio que le permita atender sus necesidades de liquidez en este instante y darle continuidad por un periodo de tiempo a algunos de los programas como Ingreso Solidario, que lo que buscan es dar rentas básicas de emergencia para tantas personas que se han visto afectadas como resultado del impacto de la pandemia. Por eso, Sí. lo social es el centro de atención de esta iniciativa.
Vamos a ir por partes sobre ese proyecto, ministro. Lo primero, ¿cuánto planean recaudar con este proyecto? El propósito ha sido desde el primer momento que este recaudo sea del orden de 15 billones de pesos y que de esa manera nosotros atendamos en los proyectos sociales y simultáneamente la estabilidad fiscal. Tiene que tener ingresos permanentes por ello y no puede afectar ni a la clase media ni a las clases más vulnerables del país. 15 billones de pesos. De esos 15 billones, ¿cuánto se recuperaría en apretarnos el cinturón, en lo que llamamos la austeridad fiscal, que es un reclamo que se viene haciendo desde muchos sectores? Hemos insistido mucho en que por la vía del ejemplo y en el consenso ha habido un reclamo de todos en que haya una gran tarea de austeridad en gasto público. En tal sentido, estamos proponiendo que esta iniciativa tenga una de las apuestas más importantes en la historia del país en materia de austeridad en gasto público, y eso significaría un recorte anual del orden de 1.8, 1.9 billones de pesos anuales. ¿Qué va a pasar con ingreso solidario, ministro? Algunos sectores dicen que debe estar permanentemente. Aquí lo que hemos señalado es que ingreso solidario tiene que ser un instrumento de una renta básica de emergencia. Lo hemos dicho desde el primer momento, que era un complemento y es un complemento a programas sociales que ya existen, como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor, que llegan a cerca de 4 millones de familias. Aquí tenemos que disponer de ingresos permanentes para poder atender programas sociales como ello. Y en este caso particular, el programa de ingreso solidario pues tendría la continuidad a diciembre del año 2022 como una renta básica de emergencia para atender a tantas personas que aún sufren derivado del impacto de la pandemia. Diciembre de 2022 solamente. Diciembre de 2022 entonces. Nosotros aspiraríamos a que sea así. Naturalmente, en la medida en que aparezcan ingresos permanentes, pues uno podría darle continuidad a crecer en varios de estos programas sociales. El IVA, ¿qué va a pasar con el IVA? ¿Se va a tocar, no se va a tocar? Hemos sido enfáticos en que el consenso nos ha indicado que no se toca el IVA, no se modifica el IVA, no se puede afectar a las clases medias con el tema del IVA en este instante. Ahora, ministro, usted ha reiterado ya en 2 oportunidades en esta entrevista las fuentes de financiación. Esas fuentes que están proyectadas en el proyecto que ustedes van a presentar, ¿son permanentes o son temporales? El grueso debe ser permanente por una razón, porque tiene que dar respuesta no solamente a los programas sociales, algunos de carácter temporal, sino que debe dar respuesta a la sostenibilidad de las finanzas públicas y con ello enviar un mensaje de tranquilidad a los mercados internacionales, a los inversionistas nacionales y a los inversionistas internacionales, reducir el déficit fiscal y reducir la deuda pública del país. ¿Qué tan importante es, presentando este proyecto de inversión social, que se apruebe rápidamente? ¿Cuál es la importancia del mensaje que tenemos que dar a nivel internacional? Yo creo que la razón más importante es que los programas sociales no dan espera. No da espera la familia que necesita hoy una renta de emergencia para atender el impacto de la pandemia, que necesita atender su mercadito, que necesita atender los costos de los servicios públicos. Por eso es que cuanto más rápido se apruebe, pues más rápido daremos respuesta a esas necesidades sociales. Debe ser también rápido porque la necesidad de generar empleo es urgente. Y necesitamos darle continuidad a algunos de estos programas sociales de generación de empleo, ya no solamente para los jóvenes, sino también para las mujeres mayores de 40 años que perdieron su empleo, para los hombres que perdieron su empleo. Hay que dar los incentivos suficientes para generar empleo cuanto antes. Ministro, ¿entonces se presenta esta semana? La idea es hacerlo público, el proyecto ya lo más pronto posible y naturalmente a partir del 20 de julio iniciar el trámite en el Congreso de la República. Es el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, el balance de la visita por los Estados Unidos y cómo se va a presentar entonces este proyecto. Se va a presentar en público y luego radicado en el Congreso. Ministro, pues ojalá sea para el bien de todos. Una feliz semana. Gracias por atendernos. Muchas gracias y muchas gracias a todos los colombianos que han participado en este esfuerzo de socialización.